Rami, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Hoy estamos inaugurando nuestra serie de los Great Books y fíjate que elegimos uno que yo en principio no lo vi como tan claro, de C.S. Lewis, que es un extraordinario autor británico muy conocido. Ya hablaremos de él en un momento. Lo sugeriste tú. Yo de C.S. Lewis habría sugerido otro libro que me encanta, pero es que tiene tantas cosas buenas y finalmente dijimos, no, este es uno muy interesante porque nos permite plantear, entre otras cosas, cómo las ideologías van penetrando en la cabeza de cada persona, porque se trata de un libro en el que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, en el que vamos a mostrar los trucos que utiliza el demonio para engañarnos. Sí, Gabriel, es que a mí este libro siempre me ha llamado la atención y en general esa forma de abarcar un problema siempre me ha seducido y es que es con un tono satírico, es muy entretenido de leer este libro de las cartas del diablo y es desde una perspectiva no muy usual porque es un diablo mayor hablándole a su sobrino de cómo perseguir almas y cómo destruirlas y eso eh, me parece graciosísimo porque al final, pues claro, el diablo siempre tiene que perder. Entonces ¿qué pasa ese final, ese desenlace y todas las vicisitudes de un aprendiz de diablo, ¿no? Tratando de atacar almas. Creo que es espectacular, me encanta esa visión, introduce una forma de ver nuestra realidad no solo la social, sino la espiritual muy distinta, porque es que uno cree que a veces, pues, o una de las mentiras que nos venden es que el diablo no existe, pero si uno se pone a ver las cosas desde la óptica del diablo, sí existe y nos hace daño y tiene sus inquietudes y sus intereses con los que va avanzando. No, de acuerdo, de acuerdo. No, la elección es espectacular. Yo recuerdo un par de profesores amigos míos en la universidad con quienes hablábamos mucho de literatura y de este tipo de literatura. Y me acuerdo en alguna tertulia, en alguna tomada de café que nos pusimos a hablar precisamente de este libro, porque es muy ameno de leer. Son cartas, como tú decías, muy, muy breves, en donde el diablo le escribe a su sobrino los consejos. Entonces es como va a robarse el alma de la persona que está asignada, el sobrino, y todos los trucos y las técnicas que tiene que utilizar y las preocupaciones que aparentemente tiene el sobrino porque está volviendo a ir a misa o porque conoció a una fulanita de tal, una serie de cosas, y entonces el diablo mayor lo va calmando. Es muy irónico, pero detrás hay una revelación muy clara que intenta hacer C.S. Lewis, digamos, de los trucos y de cómo engaña de fácil a las personas. Pero antes de entrar de lleno en el libro, en esta serie, repito, de los Great Books, que entre otras cosas pidámosle a las personas que nos oyen, a nuestros oyentes, que nos propongan libros. Sacar una lista de los mejores libros es muy difícil. Cada uno tiene sus libros, pero yo pienso que uno sí podría hacer más o menos, de 100 libros, poder elegir unos 30 donde más o menos estaríamos de acuerdo. De pronto sería un ejercicio bien interesante. Pero decía que antes de empezar, si tú me permites, un poco como para ubicar a las personas que no lo han leído o que no conocen quién es C.S. Lewis, hacer una breve presentación de él. Este es un autor, como lo dije al comienzo, británico, eh, Clive Staples Lewis, que nace en 1898 y muere en 1963. Nació en Irlanda, es un escritor muy profuso, un gran intelectual, muy influyente, de los más influyentes del siglo XX. Fue profesor universitario en la Universidad de Oxford y mucha gente lo conoce, eh, bueno, por algunas de sus obras, pero quizás las más importantes son las Crónicas de Narnia. Hay otro que es muy especializado, pero brillante y súper recomendable, que se llama Mere Christianity. No sé si tú lo has leído, Rami. Sí, claro, buenísimo. Mere Christianity es otro de esos, ¿no? Las Crónicas de Narnia, bueno, hay una serie extraordinaria. Y el Mere Christianity, y hay uno que es el que yo hubiera preferido, que a lo mejor mucho más adelante lo tratamos, que se llama The Abolition of Man, la abolición del hombre. Este fue un libro que me cambió a mí profundamente. No diría que fue el que me cambió mi forma de ver el mundo, pero sí fue uno de los pilares que me abrió los ojos para plantear muchos de los temas
que después vine a recoger en mi vida académica. Y es un libro que le tengo mucho cariño y lo he dictado, lo he enseñado en algún evento, incluso dentro del Phoenix, en la conferencia de Europa que tienen ellos en Austria, por allá en el 2012 tal vez, lo di durante todo el verano. Y tiene, digamos que tuvo muy buenos resultados o muy buena acogida. Y es muy importante si queremos recuperar, por ejemplo, la sanidad mental y si queremos recuperar, por ejemplo, el derecho natural. Ese libro lo recomiendo mucho, de C.S. Lewis, que fueron realmente 4 conferencias que él dio durante la época de la guerra. Y está este también, que es el que vamos a hablar hoy, que es The Screwtape Letters, que son las cartas del diablo a su sobrino. Lewis es una persona bien interesante porque él es, digamos que es ateo, es un ateo converso. Él cuenta en otro libro que se llama Sorprendido por la Alegría o algo así, Surprised by Joy. Cuenta cómo, digamos, un poco cómo fueron sus experiencias amargas cuando era niño. Su mamá está muy enferma, él tiene 9 años, él le reza mucho a Dios para que la sane y Dios no la sana. La mamá se le muere cuando él tiene 9 años. Entonces hay de alguna manera como una especie como de resentimiento hacia Dios porque no lo escuchó, porque él confiesa también que él pensaba que Dios era una especie como de mago al que invocaba, tenía que aparecer, le hacía lo que pedía y luego se iba. Sin embargo, él fue creciendo y como era un tipo tan brillante, se metió mucho en los filósofos, sobre todo empiristas, y esto le fue reforzando mucho la idea de que Dios era una especie como de sensación, como de emoción, o como una ilusión anclada en las emociones y no propiamente en la razón. Esa es la historia, digamos, de la juventud de él, hasta que viene su conversión, que no es que haya ocurrido de un totazo, sino que es gradual. Él cuenta que una de sus grandes influencias fue un libro de Chesterton, el hombre eterno, The Everlasting Man, que es un libro que propone como que el cristianismo no es una religión más, sino como que es la culminación o la razón de ser o lo que le da sentido a todas las historias que digamos que él había escuchado, que él había entendido. Es como un primer abrebocas hacia, bueno, esto puede tener un sentido, la existencia de Dios. Y él cuenta, el primero da ese paso de ateo a ateísta, primero se convierte a Dios, ok, creo en Dios, no me pidas que crea todavía en Jesús. Ese paso lo va a dar después. Y cuando él es profesor y se vuelve muy amigo de Tolkien, el del Señor de los Anillos, famoso también, un extraordinario intelectual, y ellos fundan como un grupo que se llama The Inklings, ¿no? Digamos que no tiene traducción, y ese grupo en Oxford, cuando uno visita Oxford o no, le muestran el sitio donde se reunían ellos habitualmente, y eran unos literatos genios que escriben mucho sobre ficción. Por eso tú vas a encontrar mucha ficción en estos autores, y Tolkien es quien le va mostrando a él que detrás de la ficción, de las expresiones de ficción, de los mitos, existe, o de las narrativas, digamos, existe o puede existir componentes de razón o componentes de verdad. Y como C.S. Lewis era tan apasionado a las narrativas de ficción, él fue poco a poco conquistándose interiormente y dándose cuenta de que detrás de cada mito había una realidad. Hay un libro por ahí de Mircea Eliade, Myth and Reality, que también es otro de esos grandes, creo yo, libros, porque nos va a mostrar mucho eso, ¿no? La importancia de los mitos, porque los mitos evocan unos grados de verdad que simplemente se expresan con un lenguaje distinto, pero a pesar de ser expresados con un lenguaje fantasioso a veces, contienen en el fondo una gran verdad. Aristóteles era creo que el que decía que mientras más viejo era, más añoraba los mitos o más le gustaban los mitos. Entonces Tolkien de alguna manera le mostró que el cristianismo no era, digamos, una fábula más, sino el cumplimiento de todo lo que los mitos podrían anhelar, y en ese sentido él fue dando ya ese paso, ya no solamente de teísta, sino de cristiano. Entonces ya empieza a creer en la figura de Cristo y se convierte al anglicanismo.
y fue, digamos, su historia personal fue dentro del anglicanismo. Esto es un poco para poner el contexto, ahí hay simplemente una cita de C.S. Lewis, de Mere Christianity, que nos parece importante, ahí está la figura de él. Pero eso es para poner entonces en contexto un poco el autor, Rami. No, excelente, excelente. Sí, y es que pues estos personajes realmente han contribuido sorprendentemente a la consolidación de la cristiandad, ¿no? Tolkien, pues también, El Señor de los Anillos, es impresionante cómo le ha permitido a muchas personas tener una apreciación adecuada de lo que es la historia de Dios con el hombre y esa lucha entre el bien y el mal. Pero bueno, ahora sí lleguemos a lo que vinimos, que es el libro. Entonces estábamos hablando de las cartas del diablo a su sobrino, que son, como decíamos, una serie de cartas en donde el diablo mayor le dice a su sobrino menor cómo ganarse esas almas. Y entonces, un poco lo que quisiéramos hacer en esta parte del programa es ya la revisión de cada una de esas técnicas o de esos trucos que utiliza el diablo para ganarse almas y cómo el sobrino las va aplicando. La primera, ¿te acuerdas? Es Pero la espérate, distracción. Señor. espérate, nosotros lo que para explicarle a las personas, es decir, hacer este listado puede ser inacabable, porque es Ah, que claro. uno puede encontrar, Cada carta es un truco. cada carta es un truco, exactamente, o sea, uno Claro. puede encontrar 200 trucos, 200 tácticas o técnicas que utiliza el diablo para engañarnos. Lo que queremos hacer ahora, que fue la tarea que nos pusimos Rami y yo, es, bueno, cada uno por lo menos elija 5, 4 o 5 técnicas que le haya llamado la atención. Y es un poco, creo que lo que vamos a hacer ahora, Rami, ¿correcto? Así es, así es, así es. Y gracias por la aclaración. Yo quería empezar con la distracción constante, que es una técnica muy sutil, pero es muy eficaz. ¿Y en qué consiste? Y le dice entonces el tío a su sobrino, lo importante es mantener al alma objetivo ocupada con cosas triviales, con naderías. Y hoy sí que es muy aplicable. En la época de C.S. Lewis y de este libro no existía el celular, pero hoy, si uno mira la cantidad de tiempo que las personas le están dedicando y le estamos dedicando a pasar con el dedito el celular y mirando una cantidad de cosas y de tiempo perdido. Esa distracción constante en últimas nos está alejando de Dios. Y eso es lo que le recomienda el diablo. Le dice, manténgalo pensando en noticias, en el entretenimiento, en nada, en las preocupaciones absolutamente efímeras y banales de cómo me voy a vestir, si estoy gordo, si estoy flaco, ¿sí? Que en la medida en que lo mantenga en esas trivialidades, el alma, dice el diablo mayor, no va a tener tiempo para hacerse las preguntas fundamentales. Y ahí es donde entonces el diablo le va ganando la jugada a Dios, porque si el ser humano, si el individuo se concentra en lo banal, pues entonces ahí se pierde. Claro, Rami, es que yo quería, claro, yo entiendo que hay mucha gente que ya leyó el libro, pero déjame antes de dar el mío, la segunda técnica, explicar un poco como la modalidad que opera aquí detrás de estas cartas. El enemigo, permanentemente lo que está hablando el tío al sobrino, cuando le habla del enemigo, le está diciendo el enemigo del demonio, o sea, Dios. Entonces, en muchas oportunidades, él está mostrando digamos, cómo va el enemigo a ganarle el alma al demonio, el alma de la persona que están tratando de llevarse para el infierno. Y entonces, en esa confrontación, lo que hay es una cantidad de consejo tras consejo para mostrar a ver cómo debilita las técnicas o la razón de ser del enemigo, o sea, de Dios. Entonces, el objetivo del libro es muy interesante porque es tratar como de desviar, y lo que está diciendo Rami en este primer punto, cualquier cosa, cualquier cosa que impida que el alma escuche el susurro que viene del enemigo, que es como más o menos lo plantea C.S. Lewis, cualquier cosa que impida eso, o sea, llénelo de ruido, llénelo de cosas banales para que pueda él olvidarse digamos, de su centralidad, de lo que tiene que hacer. Entonces, en el segundo, digamos, el que se me ocurrió a mí de primero,
Todos van a estar muy ligados los unos con los otros, pero a mí se me ocurre otro, que es fomentar la tibieza y la mediocridad. Que aquí el objetivo del demonio es no, no es necesario, le dice el demonio tío al sobrino, mira, no es necesario que el cliente sea un pecador brutal. O sea, no es necesario que la persona que estamos tratando de agarrar sea un gran pecador. Basta con que sea un tipo mediocre en su fe. Basta con que sea un tipo que viva sin compromiso real. Es más, hazle creer que es bueno sin que él se haga muchas preguntas más allá. Y esa es una técnica bien interesante porque en algún punto le dice Orugario, que así se llama el sobrino, le dice, seguramente le dice que él está preocupado pues porque su persona no está haciendo grandes pecados. Y Screwtape le responde, no te preocupes, no es necesario que él haga grandes pecados porque el alma se pierde igual por la monotonía, la tibieza, por la pereza espiritual. Y por allá en alguna de las cartas le dice que una hora vacía es tan útil para nosotros como un acto de maldad. Entonces, y uno muchas veces habla con la gente y con nosotros mismos. Nosotros cuántas veces dice o decimos, no, pues que yo no tengo pecados. O uno escucha gente que de pronto no es consciente de esto y dice, pues yo no cometo ningún pecado, yo soy un tipo bueno. Y en el fondo, la reflexión aquí es un poco tajante de C.S. Lewis porque es un poco vivir esa comodidad del cristiano cómodo, por llamarlo así, que no se preocupa porque que el paciente, no, hay otra parte donde le dice, no te preocupes si el tipo no va a la iglesia, o si cuando él empieza a volver a la iglesia, dice, tampoco te preocupes si vuelve a la iglesia. Lo importante es que si va a la iglesia, distráelo, que empiece a fijarse en la papada del vecino, o la gorda que está al lado, o la moda de la señora que está al frente. Todas esas cosas lo va a llevar a él a que se distraiga y va a tener unos énfasis diferentes y tranquilito que así lo vamos llevando a nuestro objetivo. Ese era mi segundo. Entonces, simple y llanamente, distraigámoslo para que sea mediocre. Y el tercero, entonces, me llama mucho la atención porque consiste en la oración. Uno diría, el diablo lo primero que quiere es que uno no ore, ¿no es cierto? Y efectivamente, en algún momento el tío le dice al sobrino, impida que el alma se siente a orar, se ponga en actitud de oración, pero le dice, pero eso no siempre es fácil. Y lo que es más eficaz es que la oración se desfigure. ¿Y cómo dice el diablo mayor a su sobrino que es la desfiguración de la oración? Consiste en que la persona empiece a orar de manera mecánica, de manera automática, sin comprender lo que realmente es la oración, que es esa relación bidireccional entre la criatura y su creador, entre el hijo y su padre, entre el hombre y su Dios, ¿no es cierto? Cuando uno, o cuando dice Screwtape, dice, cuando el alma pierde esa conciencia de lo que realmente está haciendo cuando ora, puede pasar horas enteras entregada a la oración y esa oración será tan fructífera como si hubiera estado viendo televisión, ¿no? Que es por la misma vía de que el diablo no necesariamente busca atacar de frente, ¿sí? No, el diablo es mucho más astuto y se mete por los laditos, lo trata de convencer a uno de que uno está bien, de que lo que uno está haciendo es lo correcto, de que uno está justificado. Por eso pienso yo, y ha sido una máxima en los últimos años de mi vida, que siempre que yo me siento justificado, digo, ojo, pilas, revisemos, ¿dónde está mi intención? ¿Qué es lo que quiero? ¿De verdad qué estoy haciendo con esto que es en lo que estoy tan justificado? Porque sin duda el diablo lo que hace es irlo erosionando a uno poco a poco para convencerlo de que está bien. Creo que estamos más o menos hablando de un poco como de la cadena de lo mismo. Quizás porque él vuelve reiteradamente sobre estos aspectos, porque mi cuarta técnica era un poco dirigida un poco a eso, a aprovechar como la rutina y el aburrimiento para que el paciente entre como en una vida espiritual repetitiva, mecánica, predecible, pero quería a resaltar un punto, que ya no
siente la necesidad de pensar en algo profundo. Fíjate, ya sacarlo de los momentos de reflexión cuando el alma humana necesita tener respuestas importantes a las cosas de la vida. Entonces, en la medida en que tú lo desprendas, lo alejes, lo lleves a esa rutina, vas a permitir que esa persona simplemente viva del instante al instante, al instante, y no tenga esa capacidad de reflexionar, de sentarse, de confrontarse y de pensar profundamente. Hay una carta, creo que es la 13, donde el Screwtape se lamenta porque el paciente ha vuelto a experimentar placer en cosas simples como la naturaleza, como la lectura, como la oración sincera. Y le dice al sobrino, la rutina, el tedio, la monotonía de lo mediocre, esos son nuestros grandes aliados. Búscalas, busca que el paciente vuelva a ese nivel de monotonía, porque Dios, el enemigo, lo que quiere en el alma humana es que disfrute de eso de lo cotidiano con gratitud, mientras que nosotros los demonios preferimos que lo olvide todo, que no encuentre belleza, que no encuentre sentido en nada. Entonces aquí hay clarísimamente una técnica que se enfoca con lo que tú acabas de decir, pero también con esto otro, y lo que yo había dicho atrás, como que apuntan a lo mismo, es cómo logro desfijar al paciente de esas cosas sensibles que le permiten de algún modo, un llegar a Dios a través de las cosas normales y cotidianas. Y lo que está haciendo él, métale trabas, impídale que vaya a la oración, y que si va a misa, impídale que se concentre dentro de la misa, que si va a ver un paisaje bonito, impida que lo contemple. En esas pequeñas cositas, ¿no? Que la santidad está en lo pequeño, en esas pequeñas cositas, evítelo, porque ahí lo perdemos. Interesante. Buenísimo, buenísimo, sobre todo porque es que yo digo un poco con gracia, pero con bastante profundidad, que una vida sin drama no merece ser vivida. Y yo sí soy de las personas que cree que todos los momentos tienen que ser vividos con intensidad, porque realmente se está uno ganando, jugando el todo por el todo en cada momento de su vida. El siguiente que quería compartir es uno de mis favoritos porque yo he caído mucho en ese, que es el orgullo espiritual. Y entonces lo que le dice el tío es, dile que se convenza de que es humilde, ¿sí? Al alma, que el alma se convenza de que está siendo muy humilde o muy buena o muy servicial o muy generosa o muy piadosa, ¿sí? Que se convenza. Y que además se sienta en silencio, orgullosa de qué tan humilde, generoso, piadoso está siendo, ¿sí? Y es lindísimo porque les voy a leer tal vez la frasecita precisa porque es que es perfecta la cosa. Le dice el tío al sobrino, hazle pensar que es humilde y luego haz que se enorgullezca de su humildad. Si se da cuenta y trata de corregirse, haz que se sienta orgulloso en ese intento. Y así sucesivamente. Es hermosísimo porque es que yo me veo ahí reflejado mil veces. ¿Cuántas veces no se siente uno tranquilo porque dice, no, ya por fin logré superar esto y ahora ya estoy haciendo esto y me volví servidor y me volví supermisionero y ahora estoy rezando más y no sé qué? Y ahí queda uno y cae en este orgullo y se queda ahí. El problema es quedarse ahí, que eso es lo que en últimas el diablo quiere. Hay almas que ya tienen una inclinación a Dios, entonces el diablo no las puede llevarse para otro lado, pero sí las puede detener. Y en ese sentido, la inmovilidad para mí sí ha sido sinónimo de que hay ahí una presencia del diablo que no conviene. Buenísimo, ese punto es buenísimo. Yo creo que este libro nos refleja y nos hace pensar en muchas cosas nuestras, ¿no? Porque de alguna manera retrata lo que es la condición humana, que eso es por eso es que es uno de los grandes libros. Mi siguiente tiene que ver con algo que, digamos, me afecta a mí muchísimo, que es todo el tema de la ansiedad y que la técnica la podríamos llamar como desviar la atención del paciente al futuro o al pasado. Y digo que me afecta mucho porque yo soy un tipo ansioso con el pasado, perdón, con el futuro, yo estoy pensando todo el tiempo, ¿no? Y aquí en mi casa me molestan mucho por eso, yo tengo que tener ya todo plenamente identificado qué va a pasar entre los próximos 15 días, organizado, a qué horas, todo, mientras que mi esposa es todo lo contrario, ella, nada, eso lo resolvemos en su momento, las cosas se resuelven cuando toca resolverlas. En mi caso yo no funciono así, yo tengo que planearlo todo, pero eso trae una gran carga de ansiedad.
Y yo me vi muy reflejado porque además lo dicen en 2 o 3 o 4 partes de la obra, donde el paciente, la idea es que el paciente esté ansioso por el futuro o anclado por la culpa del pasado. A mí esa parte del pasado no me afecta tanto, pero mucha gente sí puede tener ese problema, que la gente, incluso después de ir a la confesión o después de pedir perdón, siguen sintiendo que no están perdonados. Y entonces lo que busca es generarle como ese grado de culpabilidad para que no salga de ahí del pasado, o bien, al contrario, para que permanentemente esté preocupado por el futuro. ¿Por qué? ¿Y por qué insiste tanto Screwtape en eso? Él dice que Dios, que el enemigo, quiere que el hombre esté ubicado o que mire principalmente el presente, porque es en el presente donde él va a encontrar la gracia, la obediencia y la vida real. Mientras que nosotros los demonios queremos es que piense en el pasado atado, anclado a una culpa, o en el futuro, porque es que el futuro, como es nebuloso, como es incierto, ese futuro puede ser moldeado por el miedo. Y cuando el paciente es objeto del miedo, se convierte en una presa facilísima para el demonio. Entonces, que esa técnica me parece supremamente interesante porque, y más en estos tiempos de tantos afanes, Rami, tener al paciente anclado a la culpa del pasado o a la ansiedad del futuro. Así es, así es, y es impresionante que uno cae con frecuencia en eso. El otro que también es también autobiográfico, yo creo, es el de utilizar los pequeños pecados. El diablo mayor le dice a su sobrino que no hay que impulsar a las almas a cometer grandes pecados, ¿no? Que no es que de una va a cometer un pecado contra los 10 mandamientos, no, sino que lo tiente en el pequeño pecado. Y eso para mí resuena impresionantemente porque yo creo que uno de los mensajes más que más trabajo me cuesta a mí cumplir es ese de ser fiel en lo poco, ¿sí? Porque es que, claro, uno cuando piensa en lo mucho, pues dice, no, yo sería capaz de hacer esto, o lo otro, y todo por la fe, y no sé qué, y como que se come uno su propio cuento de que heroicamente uno es capaz de hasta dar la vida por Dios, y no sé qué, ¿sí? Pero no, en realidad es en el día a día donde uno está demostrando esa fidelidad, esa coherencia, esa confianza, y ahí es donde más trabajo nos cuesta. Y lo dice Screwtape muy bien, y tal vez es una de las frases más citadas de esta obra en el mundo, y dice, el camino más seguro al infierno es la pendiente suave, sin giros bruscos, sin señales. Y es que es así, nosotros no le somos infieles a Dios de repente, ¿no? Empezamos bueno, yo sé que Dios quiere que yo haga esto, pero yo lo puedo hacer un poquito mejor, o no lo hago hoy, sino mañana, o esperemos a ver qué pasa esta otra cosa, a ver si esto, o yo sé que Dios me pide que inicie una actividad, uy, sí, pero es que no tengo plata, no tengo tiempo, yo no lo sé hacer, no ha llegado el amigo que me va a ayudar, y empieza uno ahí en esas pequeñas infidelidades a terminar dándole la espalda a Dios. Y el diablo lo tiene supremamente claro y en este libro nos lo cuentan maravillosamente. El infierno está lleno de buenas intenciones, decían por ahí Así, también. Y así claro, es. es mantener al paciente en la tibieza, en la quietud. El siguiente mío tiene que ver con la forma como él busca romper, que el paciente rompa con vínculos o con aquellas personas que le pueden hacer bien al alma. Entonces hay una parte donde él conoce a unas nuevas personas y él no se siente a gusto con esas nuevas personas porque de alguna manera siente que son bastante distintas. Entonces lo lleva como a tomar dos actitudes. La actitud de que se sienta superior a ellos, ¿no? ¿No? Como una especie como de cierto elitismo intelectual, hacerle sentir así o simplemente llevarle a que él disfrute de la superficialidad de esos amigos. Entonces, cuando él está rodeado de personas superficiales, cínicas, lo va poco a poco esas personas, ese grupo de amigos, lo va arrastrando, le dice el diablo mayor al sobrino, lo va a arrastrar poco a poco sin que se dé cuenta a las grandes profundidades.
haz que el paciente, dice, se sienta orgulloso de estar con esas personas y, entre comillas, inteligentes, divertidas y realistas, aunque en el fondo él sepa que su alma no está cómoda ahí. Y le advierte, queremos que el paciente ignore esa pequeña incomodidad interior, que sienta que tiene que disimular sus convicciones para no parecer fanático. Y eso yo creo que nos pasa también, o nos ha pasado en algún momento a nosotros en algún momento de nuestras vidas, en que conocemos personas interesantes, agradables, pero que al momento en que tenemos alguna discusión o queremos dar algún punto de vista, por miedo a herir a esa persona o porque se piensa muy diferente a nosotros, nos callamos y no decimos las cosas que tenemos que decir cuando son verdaderas y nos volvemos, como decimos en este programa, políticamente correctos. Y aquí un poco es el mensaje detrás que tiene el diablo mayor al sobrino. Haga que él como que entre en esa espiral de silencio y que está haciendo, ¿no? Que está pasando rico, así se sienta por dentro muy mal y así sienta la necesidad de decir cosas. Llevarlo a ese apaciguamiento es lo más importante. Y eso sí, trate de evitar de que se reúna con personas que le van a elevar su alma o lo van a exigir para ser cada vez mejor. Cierto, cierto. Y eso nos lleva al siguiente, que es uno de los puntos que fue curioso, porque yo había leído este libro hace más de 10 años y para preparar este programa lo volví a ojear, no propiamente leer, pero este fue el tema que me dio una luz nuevamente. Cuando uno relee un buen libro, siempre hay luces adicionales que uno capta por su propia experiencia y porque ya uno es una persona distinta del que lo leyó antes. Y me pasó eso con este de manipular las emociones, y es que el diablo mayor le dice, vea, lo que nosotros tenemos es que hacer que el paciente, el alma, confunda su fe con una especie de experiencia emocional. Es decir, que es que se siente rico ir al retiro, se siente rico cuando me siento a orar con mis amigos o en mi grupo de oración, se siente rico. Y entonces se vuelve una vida espiritual atada a la emocionalidad en vez de estar atada a lo que es real, que es la verdad y la voluntad. Es decir, uno mantiene su fe y construye y fortalece su fe en la medida en que va conociendo la verdad a través de la fe y de su relación con Dios. Y por voluntad, porque cada vez más deja de ser una circunstancia o una emoción para convertirse en una decisión real de uno de voy a hacer esto por Dios, ¿sí? Y eso me llama mucho la atención porque de cierta manera explica algo que es difícil de explicar cuando uno está hablando con otros creyentes, y es los momentos de sequedad, ¿sí? Esos momentos La donde uno noche oscura. reza y le cuesta trabajo, donde uno hace un rosario y dice, uy, ¿esto cuándo se va a acabar? O le proponen, venga, vamos a hacer tal cosa, y uno, no, qué jartera, pero y la hace como medio sin sentir nada, como desenfocado, desconcentrado, pesado. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permite que pase eso si uno al final pues está ahí sentado rezando el rosario o está ahí en misa o está en donde aquí? ¿Por qué Dios no me vuelve y me toca el corazón y me vuelvo a alegrar como aquella vez, ¿no? Y el mismo libro se lo explica el diablo mayor al menor diciéndole, vea, es que lo que pasa es que a veces Dios, el enemigo del diablo, a veces deja que las almas o los pacientes pasen por esos periodos de sequedad para fortalecerles la fe. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Que esos momentos en donde uno realmente no siente nada, que está aburrido, inclusive que se le vuelve pesado su vida de fe, en esos momentos uno pudiera detenerse un momentico y darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque permites este momento de sequedad para que yo me dé cuenta de que ya mi fe ha madurado, de que aquí estoy es por voluntad, de que aquí estoy es porque estoy convencido de que eres la verdad, no porque yo esto es lo que se supone que debo hacer, o peor, porque esto es lo que me hace sentir bien. Gracias, Señor, por los momentos de sequedad, porque son esos momentos los que me demuestran a mí y obviamente a Dios, que ahí voy yo caminando sobre piso firme y no sobre vaguedades o momentos coyunturales de la emoción. A mí fue eso que estás tocando, fue de las cosas que también
me impactó de las cartas. Y digamos que uno ahí mismo recuerda todos los santos o los grandes santos de la iglesia, siempre hablan de eso y hablan de la noche oscura, ¿no? O que hay momentos de desolación y hay momentos de consolación. Uno quisiera vivir en los momentos de consolación, de gran emoción, de gran cercanía, donde está esos sentimientos a todo furor, y uno siente, ¿no?, que es capaz de conquistar el mundo y siente uno esa presencia de Dios de una manera muy fuerte. Pero hay muchos momentos en que eso no es así y siente uno esa sequedad, esa desolación, esa separación. La Madre Teresa de Calcuta hablaba mucho de eso, que ella en los últimos años de su vida, ella jamás Como volvió a 40, como 40 años. sí, fue larguísimo, que ella nunca volvió a sentir esos momentos de gran, digamos, Consuelo. consuelo que sentía de Dios. Ese punto a mí también me llamó mucho la atención. Y vamos terminando, Rami. Voy a dar el último, que yo creo que también recoge muy buena parte de las enseñanzas, a pesar de él plantear tanto de ir poco a poco destruyendo al paciente. También hay que buscar que el paciente de alguna manera desprecie a los demás sintiéndose superior. Hazle creer al paciente que él es mejor de lo que realmente es, pero que él en su actuación diaria se sienta de esa manera. Y que empiece, por lo tanto, a juzgar a los demás que no viven como él. Entonces se convierte como esa superioridad moral, como el moralista que se siente superior, ¿no? Moralmente superior, porque claro, yo en cambio yo sí rezo, yo en cambio yo sí hago esto, y empieza a llevarlo como por esa ruta del orgullo, que también lo habías tratado tú en otro punto más atrás. Hay una de las cartas donde él dice, donde el Screwtape le dice al sobrino, en la carta 7, no había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Y mira esto, todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. No siempre, claro, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas más aún. Otras épocas, como la actual, son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones y nuestra tarea es inflamarla. Entonces, en ese sentido, claro, seguramente aquí el paciente está viviendo por uno de esos momentos de gran estima. Y entonces hay que inflamarle esa estima y hay que volverlo o radical para un lado o radical para el otro, pero volverlo radical, porque en la medida en que él se identifique más como, por ejemplo, un cristiano De pacifista, verdad. de verdad, entonces va a estar en contra de los que se oponen a, ¿no? Es un poco también el reflejo de lo que pasa mucho en la iglesia de hoy, entre los cristianos de hoy, en las facciones, en que muchas veces nos enfrentamos nosotros, estos cristianos es que se les olvidó esto, o nosotros somos mejores que ellos, y así sucesivamente, que es un poco como esa tentación de creerse uno superior a los demás, a pesar de que todos estamos hablando del mismo Cristo. Y este es un truco que utiliza el diablo bastante, porque lo que busca es mm, radicalizarlo y en ese sentido, en el momento en que lo radicaliza, comienza a sentir odio o desprecio por los que no piensan como él. Y eso me parece que es otra de las técnicas y enseñanzas que nos puede dejar este libro. Rami, Así concluye. es. Yo sí quiero decir que digamos, esta forma de ver la fe y la lucha entre el bien y el mal a partir de la visión del demonio, a mí personalmente me parece supremamente didáctica. Y yo creo que una mente inquieta, y sobre todo en estos tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, hacer este tipo de ejercicios intelectuales de alguna manera le agudiza a uno la percepción, la idea, la razón, el entendimiento, le permite leer entre líneas para encontrar la verdad en las posiciones. Y por eso no quería dejar pasar este programa sin recomendar que se vieran una película que se llama Nefarius, una historia de un psiquiatra ateo que se entrevista con un condenado a muerte que está en el pabellón ya de condenados, inclusive lo van a matar esa misma noche, y la película es toda la entrevista del psiquiatra que tiene que verificar si el condenado a muerte es o no lúcido.
porque si está loco, no lo pueden ejecutar, pero si es consciente, entonces sí lo pueden ejecutar. Y empieza a hablar el psiquiatra y resulta que el paciente en realidad es una persona que está poseída por una legión que se llama Nefarius. Y entonces el diablo, que esto es un diablo inteligente, se le empieza a burlar en la cara de lo que este ateo cree, ¿sí? Porque obviamente los ateos son también espirituales, la hemos dicho antes, el que dice que no cree en Dios cree de todos modos y entiende que tiene una parte espiritual a la que hay que asumir una posición. Entonces el diablo, este demonio se le empieza a burlar y en la medida en que va burlándose, va describiendo la sociedad actual desde la perspectiva de la lucha y cómo la está ganando el diablo hoy en día. De hecho, hay una serie de muertes, no se las voy a describir, pero cada muerte en realidad es uno de los grandes temas morales de nuestra época. Y visto desde la óptica del diablo, tiene mucho sentido y le permite a uno entender algo que ya hemos dicho en otros episodios, y es que esta es una lucha que no es necesariamente entre seres de carne y hueso, sino que va más allá, que aquí hay unos propósitos espirituales y unas intencionalidades que vienen desde la lucha real entre el bien y el mal, y esta película muestra de una manera muy cruda, pero también muy aguda, cómo los grandes problemas de nuestros tiempos son problemas que en realidad reflejan esta lucha entre el bien y el mal, entre el diablo y Dios. Buenísimo. Es, digamos, una enseñanza sobre los temas morales y cómo el diablo le argumenta lo que argumentan los ideólogos hoy frente a la eutanasia, frente al aborto, frente a muchos otros problemas y cómo utiliza esos trucos que veíamos acá. Yo que creo que dejamos de este episodio, dejamos dos cosas, o por lo menos dos conclusiones. La primera es que las ideologías se han encargado de matar a Dios y de hacernos creer que el diablo no existe. Digamos que esos son los dos puntos extremos que han logrado las ideologías. Y como decía un autor, si Dios ha muerto, todo está permitido. Y ahora, si el diablo no existe, pues con mayor razón, yo soy el que dicta las normas de conducta. Y estamos viendo a través de la literatura en este episodio de hoy, bueno, y se nos olvidó el video de Harvey, de Paul Harvey al comienzo, que también está mostrando que si él fuera el diablo, ¿qué haría? Esto es de 1964 y todo lo que describe en 1964, tanto que al final lo dice, si yo fuera el diablo, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Y todo lo que está haciendo es lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy en día, a esta completa desorientación moral y a esta completa deformación de la conciencia moral en, yo no diría que solamente en Occidente, en el mundo entero, que hay una como transmutación de los valores, lo de arriba abajo, lo de abajo arriba, el pecado, una de las cosas que más me asombran a mí, el pecado hoy se celebra y eso son de las cosas que se celebra públicamente. Hay un mes que ya por fortuna este año no lo van a dar, pero aquí había un mes dedicado a la celebración del orgullo de multicolor. Eso me parece que es una ofensa muy grande contra Dios, contra la creación, pero también es una ofensa contra quienes pensamos que, o mejor, es una exaltación del mal, donde ya no les importa cómo mostrarse. Entonces, yo pienso que tenemos, y en esta obra de C.S. Lewis tenemos como unas pautas interesantes que todo esto también tiene su razón de ser, a pesar de ser escrito de una manera irónica, amable, con algo de humor, porque el libro es bastante chistoso de leer, tiene apartados muy interesantes y muy jocosos, sin embargo la profundidad que tiene es precisamente mostrar cómo los seres humanos caemos tan fácil en los engaños. Y creo que esa es la gran enseñanza o la segunda gran enseñanza que tenemos de este episodio. No sé si quieras agregar algo más, Rami. Sí, yo quisiera agregar un par de ideas. La primera es que en ambas obras, tanto en Nefarious como en Screwtape, está la realidad de que el diablo al final pierde, ¿sí? Y eso lo sabemos nosotros por la Biblia. El diablo es derrotado, Dios prevalece, la iglesia prevalece con respecto al diablo. Y entonces se pregunta uno, bueno, el diablo siendo una persona, un ser tan inteligente como es,
¿por qué escoge el bando perdedor? Y se lo pregunta directamente el psiquiatra al endemoniado este en la película. Y a mí esa pregunta siempre me ha quedado sonando y yo digo, es que el diablo se aprovecha del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y es que si bien al final pierde, en el entretanto, se entretiene haciéndole doler a Dios infinitamente por cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros renegamos de Dios, cometemos un pecado y nos justificamos, le damos la espalda a nuestro Señor, somos rebeldes o inclusive escogemos el pecado, nuestro Señor se entristece. ¿Sí? Y es como cuando un papá le dice a un niño qué es lo que tiene que hacer y el niño no lo hace bien. El papá sigue siendo el papá, pero triste, porque sabe el papá que habría tantas otras cosas que podría ese niño hacer, estar haciendo en vez de darle la espalda, en vez de desobedecer. Y yo creo que a eso juega el diablo. El diablo le hace daño a Dios cada vez que nos gana una pelea en nosotros, en cada uno de nosotros. Y le hace daño es por el amor que Dios nos tiene. Pero eso también deja un mensaje de esperanza. Y es que así como a Dios le duele cuando nosotros le damos la espalda, también se alegra cuando nosotros volvemos a Él. Y ahí entonces recordemos mucho la imagen del papá del hijo pródigo. ¿Sí? El papá del hijo pródigo siempre va a estar feliz, así como está feliz el pastor cuando encuentra la una oveja perdida mientras tiene a las 99. ¿Por qué? Porque esa oveja, ese hijo, vale infinito. Y porque habérselo sacado a las garras del diablo es una alegría infinita para nuestro Señor. Y por eso está en nuestras manos, en manos de cada uno de nosotros, alegrar a Dios, ¿sí? Claro, lo entristecemos con nuestro pecado, pero lo alegramos cada vez que hacemos su voluntad, cada vez que nos disponemos, inclusive cada vez que cuando caemos, le decimos, Señor, dame tú las fuerzas para levantarme y que seas tú el que me lleve de una en otra sin caerme como me he caído hasta este momento. En ese momento, cuando nosotros como un niño le decimos al papá, ayúdame, ahí hacemos que esta historia de amor llegue a su final feliz y que el diablo realmente se ha vencido ahí, en ese momento. No para la eternidad, porque ya está vencido para la eternidad, pero se sigue teniendo que vencer en el día a día, en nuestro corazón, en nuestras acciones, sobre todo en nuestras decisiones. Muy bien, buenísimo. Nada, una invitación a nuestros televidentes y a nuestros oyentes para que lean el libro, para que le hagan, nos difundan más, hagan el like a nuestro canal. Estamos aumentando mucho las personas que nos están siguiendo y de verdad que estamos muy agradecidos y que nos propongan sobre los libros. No se olviden de proponernos qué libros quisieran que nosotros tratáramos acá. Esto lo tendremos cada 10, 12 episodios. Ya veremos cada cuánto lo haremos, pero creo que este es un muy buen comienzo, Rami. Hay una reflexión, además que liga muy bien con lo que hemos venido. El origen de las ideologías, como las hemos planteado, es claramente un origen satánico. Por donde tú lo quieras mirar, siempre hay ese componente de falsedad y de muerte de Dios, que era lo que queríamos resaltar. Rami, gracias por tu tiempo y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Gabriel. Feliz noche y Dios los bendiga. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.